milei.com.ar. Bueno, pasadas las 6:30, 6:32 casi van a ser de este sábado, las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. Primera, Guillermo Franco, si una especie de humorada que no cayó del todo bien en el campo. ¿Lo tenemos para escucharlo a Guillermo Francos? Esto decía esta semana, participando en Córdoba de un encuentro, estaba con Luis Caputo, se estaba anunciando el gasoducto norte y hacía una especie de humorada sobre el campo. Mirá, escuchá. Veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta aquí toda una enorme zona productiva del agro. Muchas silobolsas vimos, ¿no? O sea, vimos gente que todavía no liquidó. Pero bueno, no importa, es un detalle. Pero bueno, no importa, es un detalle. Hay un detalle, se escapó. Un detalle. Me suena esto, de otras gestiones. Sí, hemos escuchado este detalle en otros momentos. Bueno, esto decía Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, ministro del Interior del gobierno nacional, del gobierno de Milei. Generó mucho ruido en el campo. Automáticamente salieron las 4 entidades de Córdoba, que es donde esto pasó, a decir, bueno, siempre el chiste es con nosotros, siempre es con nuestros silobolsa. Los silobolsas no son públicos, hay que aclarar cualquier cosa. Aparte hay que aclarar cualquier cosa a un gobierno libertario, ¿no? Que hace de la propiedad privada y del libre mercado una bandera. Los productores de Córdoba decían esta semana, bueno, parece que la propiedad es privada siempre y cuando no sea del campo. Si es del campo no es privada. Claro. Es distinta la propiedad privada agro a la que no es agro. Bueno, generó mucho enojo. Después salían otros dirigentes, caso Nicolás Pino, el presidente de la Rural, que salía como a bajar el tono y a decir, bueno, fue un chiste. Hablé con Francos la mañana siguiente, que fue cuando esto tomó mucha relevancia, decía, hablé con Francos, con el ministro Guillermo Francos, y nos dijo que, y coincidimos en que cuanto más silobolsas haya, mejor para todos, mejor para el país. Bueno, sí, pero ¿de quién son, en definitiva? Bueno, insisto, generó mucho ruido. Me parece que es una época en la que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando hay promesas incumplidas, ¿no? Porque el campo, lo que le decía esta semana a Francos es, bueno, nos prometieron una cosa que todavía no han podido cumplir, mientras tanto no nos ataquen, porque era la única diferencia por ahora con gobiernos anteriores. El mensaje era, ok, nos prometiste que ibas a sumar, no estás sumando, por lo menos no restes. Claro, exacto. Es la famosa nadie resiste un archivo en Argentina. Difícil, sí. Segunda cosa que pasó esta semana es que sigue la novela, ya a esta altura es una novela, del impuesto inmobiliario rural en provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Los productores pusieron el grito en el cielo porque las últimas boletas de la última cuota anual del impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires llegaron con hasta 100% de aumento. En muchos casos ya no tienen otra alternativa que pagar a esta altura, ya está, tienen la boleta ahí, hay que pagar, vence en poco más de una semana. Pero se estaban preparando los dirigentes de la provincia de Buenos Aires como para meterse en el poder legislativo, hablar con los legisladores y tratar de que las próximas subas de este impuesto o las condiciones para el pago de este impuesto del año que viene, que quedan siempre dentro del proyecto de ley de presupuesto, que sea mucho más claro y que, por ejemplo, les devuelvan, no solo que sepan de antemano las subas, que no sea tan apresurado como terminó siendo el proyecto de presupuesto de este año, sino que las subas vengan acompañadas como siempre como fue siempre en realidad, salvo en 2024, de los descuentos que se le hace al productor si paga bien, si es un buen contribuyente, si paga con débito automático, por ende no se atrasa en el pago del impuesto. Les habían quitado esos beneficios, además de aumentarle el impuesto este año. Bueno, se estaban queriendo asegurar con el legislativo, se reunieron esta semana, no con Kicillof, que hace 2 meses que no responde pedido de audiencia a la mesa de enlace bonaerense, pero sí con Javier Rodríguez, que es el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y con algún funcionario de ARBA, el ente recaudador, bonaerense. Se reunieron, el gobierno les garantiza al campo hoy que le van a devolver esos beneficios en la ley de presupuesto 2025. Veremos. La por famosa ahora, contraprestación, ¿verdad? De la que siempre hablamos y que nunca sucede. Sí, por impuestos. Exacto. Bueno, vamos a ver si ocurre. Tercera cosa, esta semana, el miércoles, designaron oficialmente a Nicolás Bronzovich, ya es presidente del INTA. Salió en el boletín oficial, firmado por Milei y por Caputo, el decreto que lo designa, al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En medio, recordábamos, de los pedidos del Ministerio de Economía de achicar
el organismo, pero bueno, ya tiene oficialmente a Bronsovich como presidente, y esta semana el INTA fue tema porque la Federación Agraria se reunió con el INTA, con las autoridades del INTA, no con Bronsovich, sí con la vicepresidente, que es Pilu Giraudo, y con algunos otros funcionarios del organismo, y después salió a decir, queremos estar en esas decisiones, no nos dejen afuera. ¿Y cómo hace el campo, las entidades para estar dentro de esas decisiones? Como ha hecho siempre. El INTA tiene un consejo directivo, además de las autoridades, y en ese consejo directivo están sentados los INTA y están sentados las entidades de la mesa de enlace. Ahí es donde se toman las decisiones importantes, si se vende o no una tierra en Salta, si se vende o no el edificio que tiene el INTA en pleno Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Consejo Directivo, o en realidad, la única entidad de la mesa de enlace que ha hablado de esto es la Federación Agraria, que dice, el Consejo Directivo tiene que ser parte de estas decisiones, no lo dejen afuera, no tomen las decisiones solamente pensando en lo económico y déjennos ser parte de esta discusión de cómo ajustar el INTA o cómo hacer eficiente al INTA en su tarea. Así que recordemos que esta semana, el martes pasado, se vencía finalmente esa prórroga que se hizo también para los recortes de puestos de trabajo, digamos, que en realidad era un acuerdo para hacer un retiro voluntario, como ellos le dicen. El plazo de los retiros voluntarios que esperaban en el INTA, que tenía que ser más o menos, no me acuerdo, cerca de 1.000. No, 1.400. No, 1.400. Y iban 300. Sí, eran todos destinados a personas del rango etario medio, entre 50 y 60 años, por ende también eso generó discusión de a dónde van esos técnicos, digo, a qué institutos se van, y bueno, eso sucedió esta semana mientras se afirmaba el puesto de Bronsovich, que va a ser un poco al que le caiga eso ahora, porque recordemos, Molina Hafford no lo pudo terminar de cerrar con Moni. Y que es un poco la misión que tenía también de llegar y que tiene ahora, pues ya vencido el plazo de, bueno, había la opción del retiro voluntario, bueno, ahora el que no se quiso ir se va a tener que ir igual. Bueno, ya hay presidente oficial del INTA y la Federación Agraria está pidiendo ser parte de todas estas decisiones de achicamiento. Cuarta cosa, un proyecto de la Fundación Mediterránea, que esta semana generó también algo de ruido en el campo. Un proyecto que propone un cronograma de retenciones a la baja. Hasta ahí suele haber proyectos todo el tiempo con propuestas de este tipo. Pero el proyecto propone algo que el gobierno necesita, que es compensar hoy esos ingresos con algo. Si no me pagan retenciones, yo de algún lado necesito sacar ese dinero, dice el Estado argentino. Y entonces propone, en parte con reducción del gasto, o sea, ahí tarea para el gobierno, fíjate cómo compensás esta parte. Otra parte, la Fundación Mediterránea calcula que se va a compensar de forma automática con crecimiento productivo, por ende más pagos sobre todo de ganancias y otros impuestos. Y en un 25-30%, quitando una exención que tiene hoy el agro, una exención que tienen los inmuebles rurales, los campos, al pago de bienes personales. Si quitan eso en 2025, podrían compensar el 25 al 30% de la pérdida que significa para el Estado Nacional bajar las retenciones. Eso dice este proyecto, ¿no? El campo reaccionó preguntando, ¿otra vez es necesario otra vez pagar algo para compensar que me saquen? Vamos a hablar en un rato con Giordano, que es el titular de la Fundación Mediterránea, para entender de qué se trata este proyecto, para entender si tiene o no consenso hacia adentro del campo, si es o no viable, si ve que el gobierno, del que ha formado parte también desde el principio o al principio del mandato de Milei, está o no permeable a iniciativas de este tipo. Claro, hay un tema ahí de Excel, básicamente, que es cómo se toman todo este tipo de decisiones. ¿Ok? Desde el gobierno siempre es, bueno, te escucho el proyecto, a veces no, depende de quién venga, eso hay que decirlo también. Sí. Te lo tomo, pero si lo tomo quiero al detalle de me dejas sin ganar X pesos, quiero exactamente el mismo X compensado por otra línea de la planilla de costos generales. Hay que ver si este proyecto contempla eso a nivel proyecciones y si ese 25-30% realmente se cumple y sobre todo de dónde sale el otro 70-75%. Exacto. Bueno, vamos a preguntárselo en un ratito a Giordano, si les parece. Quinta cosa que pasó esta semana, arrancó ya con fuerza la cosecha de trigo. Había empezado muy tímidamente, pero esta semana tomó fuerza, arranca como siempre por el norte del país, ya se terminó de cosechar en Salta, en Jujuy, en Corrientes también, son superficies más chicas por supuesto. Se va cosechando el 10-11% ya de la superficie a nivel nacional,
Por supuesto, todavía falta casi toda la cosecha de trigo, que va de acá a fin de año y se puede extender un poquito más también, pero arrancó por el norte. Ya la mitad de la superficie sembrada con trigo en el norte argentino está cosechada. De hecho, se está viendo algún número interesante de flujo de camiones a los puertos que están sobre el Paraná. Veía los números y es el mejor ingreso de camiones con trigo de los últimos 7 años. Mira. Para esta época, 2.986 camiones en los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Interesante, ojalá se repita a medida vaya bajando en territorio nacional la cosecha, que será de acá en adelante y hasta fin de año, insisto. Pero es una buena noticia que haya buen flujo de camiones con trigo a los puertos del Paraná, que viene, insisto, del norte argentino, donde va tomando fuerza la trilla de trigo. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí y para Graciela Borges ustedes tenían que saber. De alguna forma es que esto crece lentamente.